Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 183, 184, 185 y 186 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 183. Ayuda. Los pasillos de la UA estaban tranquilos. Era temprano por la mañana. El sol aún estaba saliendo, sin iluminar los edificios. Las 6 en punto. Eso fue antes de que llegaran los estudiantes. Incluso antes de que abrieran las tiendas. Sin embargo, es horario estelar para el crimen. Toshinori caminaba por los pasillos silenciosos, con las manos en los bolsillos, mientras contemplaba el sol naciente a través de la ventana. Hace 20 años, este era el momento en que comenzaba sus patrullas. Se despertaba con el sol, limpiaba y luego salía a las calles. Pasaba horas allí fuera, probablemente años enteros de su vida en esas calles. Recibir golpes que nadie más podía. Contraatacando con más fuerza que nadie. Pasaba hora tras hora, día tras día, salvando a personas que tal vez nunca volvería a ver, sin otra recompensa que la gratitud. Le había encantado. Toshinori respiró hondo mientras las nubes tapaban el sol. No era bueno mirar fijamente al sol durante mucho tiempo, y mejor no devolverle la mirada demasiado. Los pasillos estaban en silencio, salvo por sus pasos. Los zapatos chirriaban contra las baldosas. Toc. 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 Iba a encontrarse con alguien importante. Muy importante. En lo que deberían haber sido sus últimos momentos, un extraño apareció de la oscuridad, llegando a caballo en el último instante. Él no los conocía. Ellos no lo conocían a él. Quizás nunca se volverían a ver, y Toshinori dudaba que eso le hubiera importado mucho al hombre. El hombre simplemente entró sin que nadie se lo pidiera y lo salvó, luego se marchó tan silenciosamente como había llegado al hospital. Había recibido golpes que nadie más podría haber recibido y había pagado el precio. Había contraatacado con todas sus fuerzas, sin importar si era suficiente o no, y siguió adelante. Pero volverían a encontrarse. Toshinori había buscado al desconocido y había tenido la oportunidad de conocerlo. Una única oportunidad para conocer al hombre que lo salvó. Así es como me sentí. Toshinori se detuvo al pasar por delante del despacho del director Nezu casi por tercera vez, esperándose de sus pensamientos. Literalmente estaba dando vueltas en círculos en lugar de ir directo al grano. ¿Qué inusual en él? ¿Existía esa palabra? Probablemente sí. Toshinori se acercó con pasos lentos, levantando una mano para llamar. Tenía sus pensamientos ordenados, sabía lo que quería decir, pero, esta vez la puerta parecía bastante grande. Detrás de esa puerta estaba el director Nezu, quien, sin duda, asustaba un poco a todos, pero también era su salvador. Una de las dos únicas personas que había conocido con la fuerza suficiente para enfrentarse a All for One voluntariamente, y la segunda que lo haría por él. Alguien que no tenía motivo para intervenir, que sin duda perdió mucho. Toshinori se estremeció ligeramente al recordar la última imagen de su salvador en la pelea, apuntando con una pistola a All for One, de pie sobre una pierna rota con un brazo colgando al viento. Recordaba saber perfectamente que la pistola no serviría de nada. Todos lo sabían. Todos habían visto de lo que era capaz All for One. No dañaría al villano, lo máximo que conseguiría sería ganar unos segundos, pero el desconocido lo había hecho de todos modos. La voz de su maestra resonaba en su cabeza. Un recuerdo de lo que creía que sería la última vez que la vería, cuando ella se interpuso entre All for One y él para darle unos segundos mientras Gran Torino se lo llevaba. Su mano se cernía sobre la puerta, temblando violentamente. La bajó, la agarró por la muñeca y la frotó mientras obligaba al brazo a relajarse. Se detuvo un instante más, pensando en su ama. ¿Acaso se demoraría así cuando llegara el momento de verla? ¿Cómo podría contarle sobre el héroe que conoció ese día si se quedaba allí? Olmec respiró hondo, sonriendo ampliamente mientras se hacía fuerte y agarraba la puerta y sus preocupaciones con firmeza antes de apartarlas a un lado. Voy a pasar por la puerta como una persona normal. La habitación estaba particularmente silenciosa mientras Toshinori permanecía en el umbral de la puerta. Sonreía ampliamente, erguido, y se sentía un poco ridículo porque nadie reaccionaba a su entrada.
La oficina estaba dominada por un gran escritorio cubierto de papeles y aparatos electrónicos. Las paredes estaban repletas de monitores y pizarras blancas llenas de información hasta los bordes. En la oficina había 2 personas. Al otro lado de la habitación, detrás del enorme escritorio, estaba sentado Nezu, el jefe de Toshinori, que actuaba de forma muy extraña. Permanecía sentado, completamente erguido, con la mirada fija al frente, una expresión vacía pero petrificada, sin moverse ni un ápice. Algo muy raro en él, la otra persona en la oficina era una figura vestida con una túnica, esforzándose por pasar desapercibida y llamar la atención a la vez. Llevaba una prenda con capucha, una chaqueta encima, guantes y botas. Cargaba una gran bolsa de lona al hombro y no hizo ningún intento por sentarse en el escritorio de Nezu. En cambio, permaneció de pie junto a él. Se inclinó hacia el director, susurrándole algo a Nezu antes de volverse hacia Toshinori. Para entonces, su forma musculosa apenas podía mantenerse en pie durante más de 10 segundos, y Toshinori dejó que se agotara a los 5 para tener algo de reserva por si acaso. Se giró para encontrarse con el otro hombre, pero mientras Toshinori observaba a la persona sentada en la oficina, no pudo evitar preguntarse si realmente era la misma persona que lo había salvado. Aquel hombre se veía muy diferente de como lo recordaba, el invitado del director Nezu era pequeño. No tan pequeño como el director, pero más parecido al tamaño de uno de sus alumnos que al de sus compañeros héroes. Su atuendo también era muy diferente. De hecho, parecía un auténtico traje de héroe. Su salvador vestía una sudadera desgastada, unos pantalones anchos y arrastraba una gran bolsa llena de armas. Este hombre llevaba una chaqueta grande, algo holgada, sobre un mono ajustado, pero aún conservaba la bolsa. Aunque no creía que el director Nezu le mentiría, tal vez esta no fuera la persona que lo había salvado. Quizás este hombre era el hijo de su salvador o un representante. Desconocía el estado de salud de su salvador, pero después de intentar dispararle a All For One a quemarropa con un revólver, sin duda no podía ser bueno. Ah, ahí estás, Toshinori, dijo Nezu robóticamente, con la mirada fija desde que Toshinori llegó. Adelante. Toshinori podría hacer más preguntas después. Le dedicó su mejor sonrisa a aquel hombre y le ofreció la mano a modo de saludo. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Usted debe ser. El hombre se giró completamente hacia él, examinándolo una vez. Olmigt estaba casi seguro de que no podía ser su salvador por su rostro. Aunque oculto por una máscara, parecía joven. 20 y tantos, tal vez, pero en cualquier caso demasiado joven para, ¿ya descubriste cómo esquivar? Ah. Sí. Este tipo fue su salvador, sin duda. Ah. Midoriya miró fijamente más allá de Olmigt, completamente fuera de sí mentalmente. Revenant agarró la espada que llevaba en la cadera para calmarse. Podría haber sido Olmigt, pero estaba retirado. Su don apenas parecía funcionar. No había nada de qué preocuparse. Pero, a pesar de tanta lógica, su corazón seguía latiendo rápido e incontrolable. Todos los nervios de Midoriya estaban a flor de piel mientras intentaba encontrar una salida. Tras entrar en la habitación, Olmigt tomó la iniciativa y, después de pensarlo un poco, se dirigió a Midoriya. Extendió la mano para estrechársela y sonrió mientras hablaba cortésmente. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Usted debe ser. ¿Ya descubriste cómo esquivar? Ah. Midoriya no sabía qué decir en una situación así, pero incluso él sabía que eso no era lo correcto. Parecía que su sarcasmo se había convertido en una especie de mecanismo de defensa que más que ayudarlo, lo estaba molestando. Menudo mecanismo de defensa. Midoriya salió de sus pensamientos cuando la sonrisa de Olmigt cambió repentinamente al bajar la mano, y la postura del héroe se volvió más relajada. ¿Realmente eres tú? ¿Sí? ¿Y ahora qué se suponía que significaba eso? Midoriya ya estaba confundido, y esto solo lo empeoraba. Sus pensamientos estaban por todas partes y realmente necesitaba concentrarse, pero, sin peros. Revenant respiró hondo y se armó de valor. Tenía que lidiar con el cabrón peludo y con el idiota número 1 de Japón, o marcharse. Irse era una buena opción, pero difícil, así que por ahora aceptaría el billete y seguiría adelante. Si las cosas empeoraban, empeoraría con ellos y le demostraría a ese cabrón peludo por qué no debía traicionarlo. Bueno, Toshinori. Hablando de ese cabrón peludo, Nezu intervino, mirando alternativamente a sus 2 invitados. No he organizado esta reunión solo para que ustedes 2 se queden mirándose.
Creo que tienes algo que decir, Toshinori. Quería agradecerte formalmente. All Might tomó justo después de Nezu y fue directo al grano. Hizo una profunda reverencia, bajando la cabeza hacia Midoriya mientras hablaba. Tu intervención no solo me salvó la vida, sino que, hizo mucho. Salvaste a alguien muy importante para mí y ayudaste a detener un gran mal. No creo que pueda expresar con palabras todo lo que has hecho, ¿oh, era esto? Midoriya parpadeó. Había estado tan preocupado por esta reunión que había dado vueltas en círculos durante una semana, tan nervioso que apenas podía pensar, y casi le da un infarto, solo para que le dieran las gracias. Vaya. Midoriya se frotó el puente de la nariz. Mierda. Sabía que Mao decía que le daba demasiadas vueltas a todo, pero esto era tan estúpido que resultaba hasta gracioso. Midoriya miró a All Might. ¿Contra quién luchaste? Él es, pura maldad. Un verdadero monstruo, y la cúspide de los villanos. Que tú intervengas y. Sí, All Might no estaba diciendo nada demasiado importante. Voy a detenerte ahí, All Might. Revenant interrumpió al esqueleto sensible, poniendo una suave pero firme mano sobre el hombro del hombre y empujándolo hacia arriba. No tienes que agradecerme. No tienes que inclinarte. Simplemente hice lo que quise. Eso es todo. Revenant levantó un poco al hombre mayor, pero la diferencia de altura entre ellos era enorme. Se detuvo un instante para mirarlo a los ojos. Una vez lo admiró profundamente. Era All Might, el mejor héroe de todos los tiempos, y el más fuerte del mundo. Era invencible. Era intocable. Era un anciano cansado. Parecía tan frágil que Midoriya temía romperle el hombro con solo sujetarlo con fuerza. Ya lo había visto antes, pero no estaba seguro de haber comprendido del todo su debilidad hasta ese momento. La mirada de Midoriya se posó en su propia mano, una mano que tan fácilmente había tocado a aquel anciano y lo había levantado, entonces, sí. Algo así. Midoriya murmuró, algo inseguro de qué decir a continuación. Miró a All Might, luego a su mano, de nuevo a All Might, y finalmente a su mano una última vez para retirarla rápidamente. Oh, perdón. No estaba pensando, la risa de All Might lo interrumpió. Era muy diferente a la que había visto en la televisión. De alguna manera, sonaba más natural, de una forma que Midoriya no lograba comprender. No era una carcajada, sino una risa nerviosa, pero aún así lo tomó por sorpresa. Revenant esperaba que nada más lo sorprendiera ese día, pero presentía que sus esperanzas no importaban mucho. Está bien, está bien. All Might levantó una mano mientras su risa se apagaba. Es solo que, eres exactamente como me imaginaba que serías. ¿Deberíamos sentarnos? ¿Sí? Este té es para ti, lo preparé justo como te gusta. Dijo Nezu rápidamente, entrando y saliendo de la conversación con las manos cruzadas. Parecía contento de simplemente sentarse y dejar que hablaran. All Might pasó junto a Midoriya y se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio de Nezu. Midoriya se dirigió automáticamente a la otra silla, pero se detuvo antes de sentarse. En lugar de eso, tomó la bolsa con sus pertenencias del escritorio de Nezu y la metió en su bolsa de lona sin apenas echarle un vistazo. Ya la revisaría más tarde para ver si había algún dispositivo de rastreo. Entonces, All Might captó la atención de Midoriya justo antes de que el joven justiciero pudiera marcharse. El antiguo héroe número 1 se tomó un segundo antes de dirigirse al joven justiciero. Sé que no eres un héroe profesional. Oh. Sus ojos se deslizaron naturalmente hacia Nezu, ese peludo joder. Nezu no me lo contó, explicó All Might, tomándose un segundo para reflexionar sobre sus palabras mientras cogía su taza de té y pasaba el dedo por el borde. Hice mis propias investigaciones, pregunté en la asociación de héroes, a un amigo de la policía, pero no encontré nada. Sé que eres un justiciero. Oh. Como diría Mao, mierda. Ahora bien, no quería reunirme contigo para criticar tu camino. En definitiva, probablemente estaría muerto, no, definitivamente estaría muerto, si no hubieras intervenido. Me salvaste a mí y salvaste a alguien muy importante para mí, pero eso son solo palabras. El héroe número 1 enderezó la espalda, mirando fijamente al justiciero. Su expresión era seria pero serena, su tono firme y sus palabras, claramente meditadas. Los héroes son más que palabras vacías, y no creo que un simple gracias sea suficiente para expresar lo que has hecho. All Might alzó el brazo mientras hablaba, y ambas miradas se posaron en su extremidad huesuda. Parecía dolorosamente delgada en comparación con su entrada triunfal.
Pero ahora, bueno, ya sabes. No tiene sentido dar vueltas en círculos. En el mundo de los héroes, estos suelen devolverse el favor de la misma manera. Tú me salvas, yo te salvo. Pero ya no puedo hacerlo, e incluso si pudiera, no estoy seguro de que alguna vez fuera suficiente. Eso no importa. Sí, supongo que no, al menos no para ti. El héroe asintió, frotándose la barbilla mientras lo pensaba antes de cruzar la mirada con el justiciero. Precisamente porque no te importa, te lo mereces. Al menos, eso creo yo. Olmiguet apoyó las manos sobre las rodillas y se levantó de la silla, volviendo a ponerse de pie. Puede que no te importe la recompensa, pero yo me valoro mucho y creo que mereces algo por haberme salvado. Y si a eso le sumas que estás ayudando a todos, bueno, ya te haces una idea. Olmiguet sonrió levemente mientras enderezaba la espalda, irguiéndose y encarando al justiciero. Quizás no pueda salvarte como tú me salvaste a mí, pero aún así quiero hacer algo por ti. Así que, si alguna vez lo necesitas, o si cambias de opinión sobre el heroísmo profesional, no dudes en pasarte por mi oficina de héroe. No es mucho, pero dedicarte un poco de tiempo para intentar ayudarte es lo mínimo que puedo hacer ahora. El héroe le tendió la mano al justiciero. Era todo piel y huesos, pero por alguna razón, al justiciero le pareció pesada. No voy a ser un héroe profesional, dijo Midoriya con un tono extraño mientras miraba la mano extendida, la suya ligeramente alzada inconscientemente. Un poco de vacilación, un poco de arrepentimiento, pero lo superó. Seguir adelante. Ni ahora. Ni nunca. Amigo mío, ya eres un héroe. El héroe rió mientras daba un paso al frente y tomaba la mano del héroe más joven entre las suyas, apretándola con firmeza y transmitiendo confianza mientras sonreía a la siguiente generación. Olmiguet y Midoriya se quedaron allí un segundo antes de que Olmiguet se separara, girándose ligeramente para mirar a Midoriya y a Nezu al mismo tiempo. Pero no soy de los que abusan de la hospitalidad. Espero que nos volvamos a ver pronto y que nos veamos en el almuerzo. Pero por ahora, como dicen los jóvenes, Olmiguet se puso en forma por última vez mientras salía corriendo de la habitación, huyendo sin motivo alguno. Nos vemos al otro lado. Midoriya y Nezu se quedaron mirando la puerta un segundo, desconcertados, antes de que Midoriya cediera y comenzara a reírse disimuladamente de todo el drama. Ah, sí. Definitivamente es el héroe número 1. Capítulo 184. Pero por ahora, como dicen los chicos, la sonrisa y el cuerpo de Olmiguet crecieron rápidamente mientras se transformaba en su forma anterior, apareciendo sacado directamente de un cómic. El pelo voluminoso, la sonrisa cursi y la pose aún más cursi que adoptó antes de darse la vuelta y salir corriendo de la habitación. Nos vemos al otro lado. Olmiguet salió de la habitación en un instante, dejando a Midoriya y Nezu boquiabiertos. Ninguno de los dos sabía si era un asombro positivo o negativo, pero la sorpresa y la confusión que sentían al ver al antiguo héroe número 1 desaparecer como un personaje de los Looney Tunes era solo eso: asombro. Midoriya se quedó boquiabierto. Todo el entrenamiento que había hecho, todos los planes que había ideado, toda la ansiedad que había acumulado para esto. Para lo que fuera esto. Midoriya ni siquiera sabía cómo llamarlo. La salida exageradamente dramática de Olmiguet disipó la tensión de la sala, creando un momento de silencio mientras los dos, absortos en sus pensamientos, miraban fijamente al vacío. Entonces, el vacío se transformó. Una vez disipada toda la tensión, Midoriya pudo reflexionar sobre los acontecimientos que habían llevado hasta allí. Pudo recordar lo sucedido y, con ello, sonrió. Soltó una risita. Y, finalmente, PFFT. Midoriya finalmente apartó la mirada mientras se cubría la cara con una mano, riéndose entre dientes. No era una carcajada completa, pero, ¿en serio? Sí. Definitivamente es el héroe número 1. Midoriya no se molestó en reprimir su pequeño ataque de nervios mientras dejaba que la tensión abandonara su cuerpo, reemplazada por el alivio. ¿Se había alterado tanto por una simple puesta en escena y un discurso de héroe? ¡Qué gracioso! Nezu no respondió. Seguía mirando fijamente a la distancia, con su alma perdida en algún lugar lejano. Puede que las risitas de Midoriya solo duraran unos segundos, pero su mejor humor perduró mucho más. Ahora estaba mucho más tranquilo, con la mente despejada y sus preocupaciones resueltas. Midoriya se ajustó la mochila al hombro y se giró hacia Nezu con una leve sonrisa oculta bajo la máscara, pero quien prestara atención podría percibirla en su voz.
Por una vez, le faltaba un poco de su habitual sarcasmo adolescente. Así que, Fucker, ¿para eso me llamaste? ¿Para devolverme mis cosas y reunirme con Olmig? Nezu reaccionó de repente al oír que le hablaban, su cerebro seguía trabajando a marchas forzadas para intentar asimilarlo todo. ¿Qué? Vamos, normalmente tus planes son mucho más confusos que esto. Midoriya gesticuló con las manos abiertas mientras hablaba, colocándose en el centro de la habitación en lugar de quedarse a un lado. Así que, adelante, ¿qué más querías? Nezu tardó un segundo, como si estuviera desconcertado por la rapidez y la confusión con que se desarrollaban los acontecimientos. Bueno, se acercan los exámenes para obtener la licencia de héroe, y bien. ¿Quieres que me los lleve? Eso sí que fue gracioso, le sacó otra risita. No, no, no. Nada de eso. Nezu levantó las manos a la defensiva y se rió, volviendo poco a poco a sus viejas costumbres, al menos en apariencia. Pero estos son tiempos difíciles, y la próxima generación de héroes debe estar más preparada que nunca. Estamos pensando en enviar tanto a nuestros alumnos de segundo como de primer año esta vez, para intentar darles más entrenamiento que nunca. Nezu creía que podía impresionar a Midoriya intentando mejorar a la próxima generación de héroes. ¿Quién iba a pensar que esa pequeña rata a veces tenía razón? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Preguntó Revenant con una mirada penetrante, intentando destrozar a Nezu. Esto sonaba bien, pero ¿cuál era la intención de Nezu? ¿Qué tramaba esta vez? Bueno, queremos enviar a nuestros alumnos de primer año, pero no podemos simplemente lanzarlos a estos exámenes y esperar que aprueben. Nezu ahora se movía más mientras juntaba las patas, hablando más rápido y con más entusiasmo en cada palabra. Esos exámenes están llenos de alumnos de segundo año. Eso es un año extra de entrenamiento y experiencia, lo cual es una brecha bastante grande. Revenant asintió, comparando las palabras de Nezu con su memoria. Todo parecía cierto hasta donde recordaba, pero entonces algunas piezas empezaron a encajar. ¿Quieres darles a tus alumnos un entrenamiento especial? No, lo has querido desde hace tiempo. Por eso creaste ese campamento de verano, para que empezaran su entrenamiento cuanto antes. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sabía que lo entenderías. Exclamó Nezu, disparando unas cuantas pistolas pata mientras Midoriya empezaba a comprender la situación. Pero recuerdas cómo terminó ese campamento, y lo siento mucho, por cierto, así que no cumplimos nuestros objetivos. Los estudiantes no recibieron tanto entrenamiento de dones como se suponía, y ni siquiera pudimos hacer el entrenamiento de rescate. ¿Realmente sabes cómo disculparte, intercalando la disculpa en medio de tu discurso? Lo siento, tengo impulso y voy a intentarlo. Nezu se tomó un segundo para ponerse de pie, recuperando el equilibrio, luego puso dramáticamente su pata sobre el escritorio y adoptó una pose mientras continuaba. Vamos con retraso, pero aún no estamos derrotados. Nos queda medio mes antes del examen y vamos a darlo todo, ¡uah! Midoriya atrapó a Nezu antes de que su pose dramática se convirtiera en un desastre total cuando Nezu perdió el equilibrio, sujetándolo por el cuello de la camisa mientras el director seguía hablando como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Los próximos 10 días nos centraremos en las leyes de los héroes, pero después vamos a tener un buen entrenamiento de dones a la antigua usanza para desarrollar supermovimientos. Algo que creo que se te daría bien. Midoriya miró fijamente al mamífero, que claramente estaba confundido. ¿Acaso Nezu no había revisado con suficiente detenimiento el historial médico de Midoriya? Quizás Nezu sí había sufrido una conmoción cerebral. Nezu, ambos sabemos que no tengo un don. ¿De qué demonios estás hablando? Vamos. Dibujo cortado. Violencia verdadera. Arena de bolsillo, sé que era cereal, recuerda arena de bolsillo. Nezu las enumeró con sus patas mientras repasaba la lista. Y esas son solo las que conozco, seguro que tienes muchísimas más. Ahora le tocaba a Midoriya mirar al vacío. Violencia verdadera, arena de bolsillo, corte de dibujo, ese último ni siquiera era un superataque, era solo un ataque normal. ¿Y qué? Apenas estaba empezando y pensaba que era genial, sí, y estaba completamente equivocado. Cállate. Vamos. Será divertido. Nezu agitó los brazos con entusiasmo mientras colgaba de la mano de Midoriya, balanceándose un poco y comenzando a girar hacia un lado. Ven, da una propina y luego vete. No te llevará ni un día entero.
No vas a conseguir todo el entrenamiento que necesitan en un solo día, y lo sabes. Revenant se burló de la idea, sacudiendo la cabeza mientras dejaba caer al fanático peludo sobre el escritorio y luego se giraba hacia la puerta. Además, la última vez que acepté ayudar, me destrozaron el casco y me rompieron la espada. ¿Por qué iba a? Te daremos un casco nuevo. Un casco nuevo. Había conseguido su último casco en UA, lo robó, da igual. Estaba repleto de piezas de alta tecnología que nunca llegó a comprender del todo, y las pocas cosas que sí usaba no podía fabricarlas él mismo. La visión nocturna, la máscara de respiración, la radio, bueno, en realidad no la necesitaba, pero aún así, que se joda Nezu. Sin duda, fue un debate difícil. El casco era una pieza de armadura muy cara. Protegía la parte más vital de su cuerpo, así que tenía que ser de muy buena calidad. Era una de las pocas piezas que no podía fabricar él mismo, ya que no tenía ni idea de cómo hacer una visera. Y no debía olvidar el coste de todo lo que llevaba dentro. Todas esas cosas que no podía construir él mismo no eran baratas. Conseguirlo gratis sería de gran ayuda, pero tendría que ir a la UA para conseguirlo. Pero tendría que entrar y ayudar a enseñar a algunos chicos, la mayoría de los cuales probablemente eran mayores que él, a pelear. Pero tendría que ayudarlos a inventar algunos movimientos realmente estúpidos. Pero probablemente se quedaría atascado con los que reprueban los exámenes otra vez, como Bakugou, o ese chico Kirishima, o caminar. Dijiste que sería en 2 semanas, ¿verdad? Entonces vendrás. ¿De verdad vendrás? El director Nezu saltó alegremente detrás del héroe Ronin, y el dúo ya casi llegaba a la puerta principal de la UA. ¿Cuántas veces vas a preguntar? Intentando hacerme reconsiderar esto. Ronin se mantuvo alerta, moviendo constantemente la cabeza de un lado a otro mientras escudriñaba su entorno. Probablemente buscaba ver si alguien lo observaba, pero Nezu jamás haría algo así. Para eso tenía cámaras. Asegúrate de tener el casco listo. Ronin se movió con rapidez mientras asimilaba todo, concentrado en su objetivo. Ronin comentó que había perdido mucha agilidad tras la gran pelea con All For One y All Might, pero Nezu no lo creyó ni por un segundo al ver al joven héroe en acción. Con rehacer el antiguo es suficiente. No necesito nada sofisticado. Por supuesto. Nezu asintió, sonriendo ampliamente mientras pensaba en todas las cosas que podría meter en un casco. Esto podría ser muy divertido. Tienes esa mirada otra vez. El tono de Ronin se volvió mucho más cortante mientras escudriñaba la mente de Nezu, oliendo a mentiras pero sin estar seguro de qué era exactamente. Lo siento, lo siento. Es que estoy emocionado. Nezu se rió mientras cruzaban el patio, llegando finalmente a la puerta. Nezu se despidió con la mano mientras Ronin salía de la UAS sin siquiera mirar atrás, solo un leve saludo con la mano antes de entrar en la calle y desaparecer entre la multitud matutina. ¡Hasta pronto! ¡Buen viaje! Nezu se quedó allí parado un minuto con una gran sonrisa tonta en la cara, pensando en todas las maneras en que esto había salido bien. Se reunió de nuevo con Ronin. El encuentro entre Ronin y All Might fue mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Sus alumnos recibirían la mejor ayuda posible, de la mejor persona que se le ocurría. Y lo mejor de todo, Ronin no parecía a punto de patear al director al marcharse. Solo quedaba una pregunta. Nezu bajó la mano, aún sonriendo mientras buscaba en su vasta memoria la única pregunta que no podía responder, el enigma que le atormentaba el cerebro y el rompecabezas que no lograba comprender del todo. ¿Cómo diablos todo este lío terminó tan bien para mí? Midoriya respiraba con dificultad, secándose el sudor de la frente por un instante. El sol ya estaba bastante alto y el aire se estaba volviendo sofocante. Después de todo, se suponía que sería un día caluroso, y el entrenamiento no había sido precisamente ligero. Probablemente no era la mejor idea para alguien que se suponía que se estaba recuperando, pero nunca había sido muy listo. Midoriya estaba de pie justo después de la cima de una colina, contemplando un pequeño arroyo. El arroyo atravesaba un bosque y estaba flanqueado a ambos lados por las pequeñas colinas sobre las que se encontraba. De niño solía venir aquí a menudo, pero últimamente no había tenido ningún motivo para hacerlo. Hasta ahora. Midoriya respiró hondo otra vez y se enderezó, colocándose frente a un árbol. Se había quitado la camisa para lucir su figura espigada, a pesar de su baja estatura, y para intentar combatir el calor. No estaba funcionando y, sin duda, se estaba quemando con el sol. ¡Qué suerte la suya!
En sus manos sostenía un trozo de basura con la vaga forma de una espada. Sin embargo, a pesar de ser basura, la empuñaba con la misma confianza y amenaza que una espada de verdad, como Yamato o Muramasa. Estaba en una posición de guardia básica, la clásica guardia media. Ambas manos en la espada frente a él, apuntando al oponente. Una espada podía apuñalar, un oponente podía ser apuñalado. Algo bastante sencillo. Que fuera simple no significaba que fuera malo. Midoriya se movió lentamente alrededor del árbol. Pasos pequeños y ligeros mientras se mantenía sobre las puntas de los pies, con la vista fija en el árbol y la espada lista. Incluso si le faltaba la mitad de la espada y ya no tenía ni idea de dónde estaba, concéntrate. Una cálida brisa recorría el claro, alborotando las hojas y su cabello verde. Un par de pájaros cantaban. El arroyo murmuraba levemente en su cabeza. Podría haber sido una escena agradable si no se estuviera asando de calor. Midoriya apartó de su mente el sol y la creciente cantidad de picaduras de insectos, y se concentró en su postura. Se sentía bien después de tanto descanso, simplemente la sensación en su mano. Un peso familiar en sus brazos, la madera en sus manos, la concentración mental, era más cómodo que su propia cama. Había pasado demasiado tiempo. Midoriya echó los hombros hacia atrás y luego exhaló mientras su cuerpo se deslizaba hacia adelante. La espada se elevó al moverse, la punta pasó rozando su cabeza mientras avanzaba. Se impulsó desde el suelo, estiró los brazos y atacó. La espada cayó en un suave arco cuando su pie delantero tocó el suelo, luego aceleró al transferir su peso a ese pie. La hoja se balanceó por el aire, golpeando a su oponente. Entonces retrocedió tan rápido como había llegado. La espada rebotó contra el ataque para volver a su posición, sus pies retrocedieron y volvió a ponerse en guardia, por un instante. Se deslizó de nuevo, esquivando. Luego blandió la espada, movió los pies y estiró los brazos para un nuevo ataque antes de alejarse otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Ataque ligero tras ataque. Grifos. Entró, atacó y luego se marchó. Estaba recuperando el control, sintiendo como la sensación familiar lo invadía mientras bailaba. Se movía cada vez más rápido, repitiendo una y otra vez los tajos desde arriba bajo aquel sol abrasador. Su juego de pies, la forma en que movía la espada, incluso el dolor en sus brazos mientras blandía una y otra vez, no estuvo bien. Aún no. Midoriya se animó a seguir adelante. No se sentía bien. Demasiado entrecortado, demasiado rígido, demasiado malo. Simplemente malo. Realmente era asombroso lo que una sola fractura había provocado. Ese accidente lo había afectado mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Sus músculos, su energía y ahora su habilidad con la espada se habían resentido enormemente. Se detuvo un instante, bajó la guardia y se pasó la mano por el pelo antes de que sus dedos se enredaran. Hacía bastante calor y su pelo era un tanto incómodo. Probablemente era hora de un corte de pelo, eran pequeños problemas que se iban acumulando. Su energía, este calor, sus movimientos, así que lo mejor era intentar solucionarlos uno a uno. Como cuando se cortó el pelo, supongo que sabía lo que hacía este domingo. Algo sacó a Midoriya de sus pensamientos. Su teléfono. ¿Una llamada? Podría ser su madre, pero no era probable. Le había dicho que estaría fuera todo el día por si la reunión con Nezu se ponía complicada, así tendría mucho tiempo para trabajar. Se apartó del sol, espantando algunos de los insectos que se le habían subido encima, y se adentró en el bosque donde había dejado sus cosas. La bolsa que le había dado Nezu, junto con todo lo que llevaba en los bolsillos, estaba debajo de un gran árbol, justo encima de un lugar sospechoso donde podría haber habido o no muchas armas enterradas. Cogió su teléfono, comprobando la identificación. Oh. Pensé que estabas ocupado hoy, Mau. Cállate la boca, hombre. Midoriya apartó el teléfono de su cara mientras la fuerte risa de Mau resonaba como si el teléfono estuviera en altavoz. Con semejante voz, ¿quién necesitaba control de volumen? Y bien. ¿La reunión? ¿Ya eres un criminal de pies a cabeza? Si lo fuera, no contestaría el teléfono. ¿En serio, no sabes nada sobre el rastreo telefónico? Midoriya negó con la cabeza mientras volvía a llevarse el teléfono a la oreja antes de apartarlo bruscamente al oír la risa repentina de Mau. ¿Rastreo telefónico? ¿En serio crees que esto es del siglo XXI? Ni la policía sabe rastrear ni una caja de donas. Tendrían, como, un día entero antes de que se les ocurriera.
Al menos. Todavía podía oír a Mao riendo, o al menos, eso creía. Le dolía un poco la oreja. Pero supongo que eso significa que salió bastante bien. Sí. Midori ya se apoyó en el árbol, deseando haber traído un Gatorade. Quizás se estaba volviendo adicto a esas bebidas. Estoy terminando con lo de All for One, recuperé mi traje, oye, recuperé tu vieja chaqueta. ¿La quieres? No, tío, me compré una chaqueta nueva hace meses. La hizo mi chica Eiko, es la caña. ¿La has visto? Mau, probablemente ayudé a hacerlo. Midoriya intentó recordar todos los proyectos en los que había ayudado a Eiko, tal vez no, ella preguntó una vez por las mangas. ¿Tiene puños en la espalda? No tengo ni la más mínima idea de lo que es un puño trasero. Buen punto. Midoriya espantó otro insecto, preguntándose de dónde demonios salían, antes de apartarse sabiamente del árbol y frotarse la espalda para intentar deshacerse de su compañía indeseada. ¿Algo más? Nah. Solo sabía que estabas un poco nervioso por esto y me preguntaba si necesitabas ayuda. Iba a ofrecerte un puesto en el ejército, pero supongo que eres demasiado bueno para mí. ¡Qué bueno eres! La risa de Mao fue, afortunadamente, más corta y mucho más silenciosa esta vez. ¿Tienes algo? Midoriya estaba a punto de descartarlo, pero se detuvo a pensar un segundo, algo que nunca había hecho. Los consejos eran gratis. Solo tenía que pedirlos. Sí, creo que sí. Entonces, escucha, acepté ayudar a enseñar a algunas personas, idiota, sin duda. Es dentro de un par de semanas, así que me preguntaba. Midoriya se frotó la barbilla y luego miró el trozo de basura que yacía sobre su mochila. No lo dudes. ¿Crees que ya estoy listo para pelear? Ni de coña. La respuesta de Mao fue inmediata. Todavía te estás recuperando y tu culo de mierda no puede ni hacer 100 flexiones. No estás listo para pelear, y mucho menos para enseñar a pelear a unos idiotas. ¿De verdad no lo pensaste bien? Un poco, pero probablemente no lo suficiente. Definitivamente se había ilusionado demasiado con el casco. Debería haber dicho que lo pensaría y luego tomar la decisión. También podía cancelar. Realmente le importaba un bledo su reputación con Furry Fucker. Así que, probablemente no debería pelear todavía, pero ¿lo vas a hacer? Probablemente. Estoy practicando con la espada ahora mismo. Estoy muy oxidado. ¿Algún consejo? Deja de ser un idiota, búscate un pasatiempo, ve a tocar un poco de hierba, espera, ya lo estás haciendo. Consejos útiles. Oh, eso es más difícil. Mao se tomó un segundo, diciendo algo lejos del teléfono. Ajá, alguien más inteligente que yo dice que hay que tomarse las cosas con calma. Practicar, el movimiento. Eso es realmente útil. ¿Con quién estás? Cloudy Boy. ¿Quién diablos era Cloudy Boy? Solo viene a buscar algo de alcohol, no te preocupes. ¿Eso es todo? Una última cosa. Midoriya lo había pensado bien, y aunque no estaba seguro de que fuera buena idea, no perdía nada con preguntar. Ojalá. La próxima vez que entrenemos, ¿crees que podríamos incluir algo de lucha? ¿Como cuerpo a cuerpo? Joder, ¿sí? Un último golpe en los oídos antes de irse, pero los reflejos de Midoriya empezaban a mejorar mientras apartaba el teléfono. Oh, estas sábanas van a estar buenas. Más te vale estar preparado para una paliza el lunes. Más te vale que no te arresten, Centipeder. Adiós. El silencio era casi tan ensordecedor como la voz de Mao cuando colgó, dejando a Midoriya frotándose la oreja en silenciosa contemplación. Todavía no sabía muy bien qué hacía. Ayudar a héroes sin ser uno de ellos, pasearse por la UA, meterse en peleas callejeras con criminales, un año entero y aún no lo sabía. Era impresionante. Dejó caer el teléfono y lanzó la espada al aire con dramatismo, observándola girar por un instante antes de extender la mano rápidamente y agarrarla por la empuñadura. Parece que aún guardaba algunos trucos bajo la manga. Midoriya volvió a exponerse al sol, apartándose un mechón de pelo de la cara antes de girar y volver a mirar el árbol. Lentamente, sus manos rodearon el trozo de basura mientras cerraba los ojos, recordando aquellos primeros días encerrado en su habitación. Blandiendo un lápiz como si fuera una espada, revolviendo un montón de ropa, Dios mío, su historia de origen era ridícula. Pero, al igual que los nombres tontos de antes, seguía siendo parte de él.
Midoriya respiró hondo mientras relajaba los hombros, poniéndose en guardia mientras sus pies se deslizaban hasta colocarse en su sitio. Se quedó completamente inmóvil por un segundo antes de encarar a su oponente, con la espada lista. Relajó los hombros, enderezó la espalda y fijó la mirada en él. Al estilo salvaje Oni, los hombros se relajaron, la espalda se enderezó y sus ojos se fijaron en el presente. Formulario 0, levantó la espada por encima de su cabeza, poniendo todo su empeño en el movimiento mientras la tensión en su cuerpo aumentaba como un resorte. Entonces, violencia. Capítulo 185. Cabeza con casco, estilo Oni salvaje, forma 0. ¿Y qué te ha hecho cambiar de look, Izuku? ¿Te has cansado de los nudos o intentas impresionar a alguien? Inko Midoriya se quedó de pie junto a su hijo mientras preparaba algunas cosas. Un peine viejo de su marido, unas horquillas y unas tijeras descansaban sobre la mesa de la cocina junto a ellos. ¿En serio, mamá? Izuku Midoriya se sonrojó ligeramente ante la acusación, mirando a su madre con expresión nerviosa mientras se apartaba, pero sin levantarse de la silla. Es que hace cada vez más calor, ¿sabes? Así que pensé que me vendría bien un corte de pelo. Claro que sí, dijo Inko, sin siquiera disimular la hipocresía en su voz mientras giraba suavemente a su hijo, inclinándolo hacia adelante para poder trabajar. Le envolvió el cuello con una toalla antes de pasarle los dedos por el vello que le crecía en la cabeza. No estaba sucio, pero decir que estaba bien cuidado habría sido exagerado. ¿Y alguna otra razón además del clima? Venga, puedes contármelo. Violencia. Se gritó Revenant a sí mismo mientras avanzaba, clavando el kaname en el hombro de un yakuza con un solo movimiento fluido. El hombre gritó de dolor mientras retrocedía tambaleándose, pero antes de que el justiciero pudiera disfrutar de un instante de alivio, otros dos ocuparon el lugar del criminal, pasando a toda prisa junto a las drogas esparcidas para destrozarlo. No es nada de eso. Izuku pudo ver a dónde quería llegar su madre y se apresuró a negarlo, tal vez demasiado rápido, ya que su respuesta claramente no cambió la opinión de su madre. ¿Sabes? Cuando me dijiste que querías ir al instituto Ishiyama, pensé que te habías vuelto loco. Inko se acercó al lavabo, llenó un pequeño pulverizador con agua y lo apretó un par de veces antes de retroceder y empezar a mojar el pelo enmarañado de su hijo. Pero entonces esa chica tan encantadora, Eiko, vino a verte. Si la mayoría de tus compañeros son como ella, supongo que me preocupé sin motivo. Bueno, son un grupo interesante, dijo Izuku con una sonrisa al recordar el caos que solía reinar en su aula. Pero no tienen que preocuparse por mí, puedo cuidarme solo. Revenant se adentró entre los hombres que lo atacaban, soltando el kanat con una mano para poder agarrar a uno de los yakuza por la cara. Le metió los dedos en los ojos y se lanzó con todo su peso sobre él, derribándolo y haciéndolo retroceder un paso antes de que su agarre se endureciera repentinamente. Tiró del yakuza hacia un lado, desequilibrándolo y haciéndolo chocar contra el otro. Ambos tropezaron, luchando por mantenerse en pie mientras él aprovechaba ese instante para recuperar el aliento, estirando los hombros antes de agarrar el kanat con ambas manos y abalanzarse hacia adelante, embistiendo al yakuza una vez más. Estilo Oni salvaje. Lo sé, pero no me refería a eso, dijo Inko entre dientes antes de seguir intentando abrirse paso entre el desorden. No sueles hablar de la escuela, así que me preguntaba cómo te ha ido. ¿Tienes amigos? ¿Alguna chica? Bueno, soy amigo de todos en mi club. Izuku hacía todo lo posible por ser honesto y, si no lo conseguía, por no decir nada técnicamente incorrecto. También he pasado tiempo con otros clubes y nos llevábamos bastante bien. Ya veo, Eiko también está en tu club, ¿verdad? Inko peinó el cabello revuelto, intentando alisar los rizos un poco antes de cortarlos, llevándose el pelo a mechones. Parecía una chica simpática. Lo es. Izuku sabía a dónde probablemente iba a parar esto, pero Eiko era buena persona y no quería que su madre pensara mal de ella. No pasaba nada por quedar un poco en ridículo por ella. Es bastante alta, así que quizás sea difícil traerla aquí, pero es divertida. Oh, sí, esa altura podría ser un pequeño problema. Los ojos de Inko se alzaron, observando su pequeño apartamento. Era bastante espacioso para solo dos personas, pero con un techo bajo y un espacio tan reducido, sería, en el mejor de los casos, molesto para alguien con un don que le permitiera aumentar su estatura. ¿Pero pasas mucho tiempo con ella? Mamá.
Solo preguntaba. Inko disfrutaba claramente de esto mientras terminaba los cortes grandes y comenzaba a ordenar los cabos sueltos. Esto es lo que pasa cuando no me cuentas lo que ocurre en tu vida, así que en realidad es tu culpa. Deberías haber hablado más, chico ocupado. ¿Fue mi culpa? Izuku se giró para mirarla, con una ceja arqueada. Entonces, ¿de qué debería hablar, si tienes tanta curiosidad? Oye, no te muevas. Le regañó Inko, acariciándole el pelo y girándolo suavemente mientras intentaba disimular su sonrisa burlona. Luego retomó el ritmo de sus tijeras mientras se tomaba un momento para pensar. ¿De qué hablamos? ¿Qué tal de tu afición? ¿Qué has estado haciendo en tu tiempo libre? El yakuza estrelló a Revenant contra la pared del callejón, dejándolo sin aliento y provocándole un fuerte dolor al golpearse la cabeza contra el ladrillo macizo. Su viejo casco de tela no le hacía justicia. Te tengo, asqueroso. Revenant se liberó del dolor con más dolor mientras se tambaleaba hacia adelante, golpeando su cabeza contra la nariz del yakuza con un crujido sólido. Mierda. Revenant apoyó los pies contra la pared y se impulsó como un nadador, invirtiendo la entrada mientras estrellaba al yakuza contra el suelo del callejón, golpeando la cabeza del punk contra el piso del callejón. Se colocó a horcajadas sobre el hombre mientras el criminal intentaba levantarse, rodeándole el torso con las piernas antes de propinarle puñetazo tras puñetazo en la cara, golpeándolo una y otra vez antes de agarrarlo del pelo y estrellarlo repetidamente contra el suelo, apenas consciente de que el último yakuza se acercaba sigilosamente por detrás. Me dedico a la limpieza. La escuela está bastante bien, pero la sala del club lleva siglos sin arreglarse. Supongo que, como somos el club de manualidades, creen que podemos arreglarlo todo. Izuku se rió, pensando en todas las reparaciones que había hecho en esa sala durante el año. Había arreglado las estanterías para ocultar mejor su equipo, había reparado la pintura para poder construir mejores armas sin dañar las paredes, en fin, al final todo se reducía a hacer justicia por mano propia. ¿En serio? ¿Te obligan a hacer eso? Inko estaba ahora realmente molesta, sacudiendo la cabeza. ¡Qué tacaños! Oye, es porque queremos hacerlo. Izuku se apresuró a defender a su escuela. Puede que fuera un desastre total, pero estaba tan mal organizada que básicamente podía hacer lo que quisiera. Estaba dispuesto a aguantar muchas tonterías por ese tipo de libertad. Como cuando tuvimos que hacer una mesa para que Eiko pudiera sentarse, porque la nuestra era demasiado baja. ¿Es que la escuela ni siquiera puede hacer algo tan simple? Suspiró Inko, acercándose a Izuku mientras seguía hablando. ¿Tan mal está su presupuesto o es que son así de perezosos? Probablemente un poco de ambas cosas. Aunque le gustaba la escuela, tenía que admitir que era un desastre. Aún recordaba el club de Kendo, que estaba muy mal equipado, de cuando intentaba crear el club de manualidades. Alguien tiene que arreglarlo, así que bien podría ser yo. Eres un buen chico, ¿sabes? Inko le dio un rápido beso en la cabeza y se apartó un mechón de pelo de la cara. Pero probablemente debería haberlo pensado mejor. ¿Qué va? Supongo que entonces es culpa tuya. Veo que estás usando mis trucos en mi contra. Inko rió entre dientes, observándolo con una sonrisa pícara. Qué lástima que esa llamada de vuelta haya sido un desastre. Oye, también era un asco cuando tú lo usabas. Oh, un golpe bajo. Mi orgullo. Inko se agarró el costado y se dejó caer sobre él, actuando casi tan dramáticamente como All Might. Me has herido. Lo tengo. Gritó el yakuza mientras agarraba a Revenant por la máscara de tela, arrojándolo lejos del otro yakuza y dejándolo estrellarse contra el suelo. El hormigón era áspero. Tenía la cabeza hecha un lío por todos los golpes que había recibido últimamente. Se sentía como si estuviera bajo el agua, con el cuerpo moviéndose con lentitud. Intentó poner los brazos debajo de sí, pero resbaló con uno de los paquetes de drogas tirados por el callejón, lo que le hizo tardar un segundo más en levantarse. ¡Zas! El último yakuza le dio una patada en el estómago, y Revenant volvió a estar contra la pared del callejón. Las paredes se sentían asfixiantes, como una jaula, mientras se aferraba a ellas, impulsándose lentamente hacia arriba mientras respiraba con dificultad. Un poco de sangre comenzó a manchar la tela negra con la que se cubría el rostro, pero ¿quién notaría un poco de sangre entre tanta oscuridad? Bueno, ¿no te ves muy elegante? Inko e Izuku limpiaron rápidamente la cocina y el cabello, dándole al joven la oportunidad de ver su nuevo peinado.
Su cabello rizado había estado tan largo que su peso lo obligaba a caer sobre sus hombros, pero ya no. Con tanto cabello faltante, comenzaba a recuperar su antiguo volumen. Era el mismo corte de pelo que había llevado durante años, desde antes de los 4 hasta la secundaria. Se pasó los dedos por el cabello, sacando algunos mechones sueltos mientras probaba el volumen, y luego le dio un tirón rápido. Realmente tenía el pelo de su padre, bueno, al menos nunca sería calvo. Sus manos recorrieron su cabeza, una de ellas avanzó hasta su rostro y se detuvo justo sobre sus ojos. Había un contorno tenue sobre su ojo derecho, como una línea rápida. Una pequeña hendidura en su ceja, una leve decoloración en la piel. Una cicatriz de una noche difícil. Mientras giraba la cabeza, se pasó la otra mano por la nuca y vislumbró una vieja quemadura. Estaba justo encima de los omóplatos, rodeando ligeramente el cuello, con la vaga forma de la huella de una mano. Su antiguo corte de pelo la había ocultado, pero ahora apenas un mechón llegaba lo suficientemente abajo como para rozar la piel quemada. Apretó el mechón entre sus dedos, tanteándolo antes de soltarlo y ahuecar su cabello, esbozando una sonrisa. Te ves tan bien como siempre, gracias. Mi objetivo es complacer. Ahora ve a buscar una camisa, señor Músculos, y podemos salir a divertirnos. La mirada de Midoriya se posó en su cuerpo. Aún no tenía la complexión de los héroes de la televisión, pero ya se notaba una clara diferencia entre antes de entrenar con Mao y ahora. Probablemente porque ya tenía algo de músculo, solo que se había resentido por tanto reposo en cama. Ahora que empezaba a volver a la acción, el Yakuza irrumpió, pateando a Revenant en el estómago y empujándolo hacia arriba al mismo tiempo antes de abalanzarse sobre él y golpearlo en la cabeza. Que te jodan. Revenant cayó al suelo tras el puñetazo, dejando que el Yakuza golpeara la pared en lugar de su cara mientras recuperaba fuerzas en las piernas, quedando a escasos centímetros del Yakuza, que se encontraba en mucho mejor estado que él. Esto no iba a ser bonito. Estilo Oni salvaje, ¿qué número era? Cállate la puta boca, héroe. El Yakuza agarró a Revenant por el hombro, lo empujó contra la pared y lo sujetó para tener una mejor vista. El Yakuza echó el brazo hacia atrás mientras Revenant se aferraba al brazo que lo inmovilizaba. Algo. Revenant agarró el brazo que lo inmovilizaba con una mano antes de estampar su otro codo contra el antebrazo, tirando del brazo hacia abajo y hacia un lado mientras lo golpeaba repetidamente. El puñetazo del Yakuza resbaló sobre Revenant mientras su agarre comenzaba a flaquear por el dolor, hasta que finalmente cedió por completo tras unos cuantos codazos más. Hijo de, cuida tu maldito lenguaje. Revenant agarró al hombre por la cabeza y giró sobre sí mismo, intercambiando posiciones y empujándolo de cara contra la pared, para luego dar un paso atrás y golpearlo en la nuca con una patada giratoria. Cayó al suelo como un saco de piedras cuando Revenant adoptó una postura de combate, mirando a su alrededor. El callejón estaba tranquilo. No había nadie de pie. El negocio de las drogas se arruinó, con la mercancía y el dinero esparcidos por el callejón. Los yakuza gemían en el suelo, sin volver a levantarse. Por el momento, todo estaba despejado. Dio un paso atrás, exhalando mientras se frotaba la nuca antes de llevarse la mano a la cabeza. Había sido descuidado y se había llevado una buena paliza. Sus sentidos se habían embotado bastante, o quizás era un efecto secundario de tantos golpes en la cabeza. Recogió de nuevo el cannabis y se movió entre los yakuza, usando bridas de plástico como esposas improvisadas para mantener las manos de todos inmovilizadas y fuera del camino. Luego, tomó todos sus teléfonos y usó cada uno de ellos para llamar a la policía. Tantas llamadas desde la misma zona deberían darles prioridad y hacer que alguien llegara rápidamente, dejándole tiempo suficiente para escabullirse. Alto, villano. Mierda. Los Midoriya disfrutaron de una noche estupenda. No fue tan larga como de costumbre, pero se divirtieron mucho. Cenaron en un restaurante, salieron a pasear al anochecer para disfrutar del aire fresco y el cielo nocturno, y luego regresaron a casa tranquilamente. En definitiva, un final muy relajante para un fin de semana igualmente relajante. Tras la cena, los Midoriya terminaron la noche viendo un rato la televisión antes de separarse. Pasar el día juntos había sido divertido, pero no podían hacer mucho más. Era mejor terminar pronto que cuando la relación se volviera monótona. Midoriya estaba sentado en su habitación, viendo distraídamente noticias de héroes en su computadora mientras cosía.
El mundo estaba cambiando mucho, y en los pocos días que había estado inconsciente ya habían sucedido muchas cosas. Cualquier momento era bueno para ponerse al día. Escuchó las noticias sobre el héroe, pero no prestó mucha atención debido a la prisa con la que trabajaba. Un montón de cosas sin importancia pasaron desapercibidas. En este video informativo se mencionaron temas como las calificaciones, los cambios de vestuario que dieron lugar a nuevos productos e incluso asuntos sentimentales. Menudas noticias. Midoriya alzó la pieza en la que estaba trabajando, ajustó la lámpara de su escritorio y la revisó de nuevo. Era una chaqueta de cuero grande, un poco demasiado grande y bastante larga para él, pero le resultaba tan familiar como a una vieja amiga. Ahora estaba remendando los daños lo mejor que podía, empezando por las costuras. Sacar los hilos rotos había sido fácil, pero el lunes tendría la tarea mucho más difícil de remendar los desgarros en el cuero. Eso sí que sería un verdadero desafío. Remató la costura y miró la hora. Ya era bastante tarde y el sol se había puesto hacía rato. Al menos, eso suponía. Con las ventanas cerradas y las cortinas corridas era difícil saberlo con certeza, pero era casi seguro. Revisó un desgarro en la manga, justo a la altura del antebrazo, apenas pudo distinguir una leve decoloración en el negro, un tono más oscuro que el resto, donde se había acumulado la sangre. Su sangre. Sintió un ligero mareo al mirar su propio brazo, salpicado de pecas. Sin embargo, entre las motas se escondía un único punto. Un toque de piel más clara que el resto, aunque en ese momento parecía algo borroso mientras se movía. Revenant se agarró el brazo para detener los temblores, apretando el puño antes de relajarlo. Se tomó un segundo para moverlo de un lado a otro antes de soltarlo y volver a la chaqueta. La chaqueta, en general, estaba en bastante buen estado, salvo por algunos desgarros. Había soportado mucho desgaste, pero se conservaba bastante bien, incluso después de todas sus aventuras juntos. Claro, provenía de un supervillano de la vida real, así que quizás simplemente estaba hecha de otra manera. Extendió la chaqueta sobre la mesa, alisándola con la mano para examinarla antes de comenzar a retirar con delicadeza las placas que había cosido hacía mucho tiempo. Había robado algunos chalecos antibalas rellenos de placas de cerámica diseñadas para detener balas, y uno de esos chalecos había ido a parar a esta chaqueta, pero ahora, primero intentó retirar los fragmentos uno por uno con pinzas, y luego optó por tirar los restos arenosos de los platos directamente a la basura. ¿Había algo que no muembra no rompiera? Dudó entre añadir más placas a la chaqueta o intentar reemplazarla con otra cosa antes de optar por la tercera opción, y luego le preguntó a Mao al respecto. Esto parecía algo militar y Mao era bastante bueno en eso, así que sería un tonto si no aprovechara los recursos que tenía a su disposición. Bueno, un tonto aún mayor, porque ese trato con Nezu era terrible. ¡Ay, cállate!, murmuró Midoriya con una sonrisa burlona, sacudiendo la chaqueta por última vez para eliminar los últimos fragmentos y el polvo antes de volver a colocarla sobre su escritorio. Fue un trato terrible, casi tan malo como todo el asunto del campamento de verano. Había ingresado de nuevo a la UA, iría y se vería rodeado voluntariamente de héroes que lo odiaban a muerte, ¿y para qué? ¿Un casco? Era más que un simple casco. En realidad, su objetivo siempre fue intentar mejorar a los héroes, y qué mejor manera de hacerlo que enseñando a la próxima generación de héroes. Al convertirme en un profesor héroe, ¡qué asco! ¡Qué asco! Midoriya negó con la cabeza, casi asqueado ante la idea. No, definitivamente estaba asqueado. ¿Convertirse en profesor de héroes? ¿Tener que seguir sus reglas? No, gracias. Le gustaba la libertad de ser un justiciero, y acaso la encontraría en la UA cuando lo obligaran a quitarse la máscara. Para ser justos con el cabrón peludo y ser imparcial, era casi como si Nezu estuviera intentando ignorar deliberadamente todo lo que decía la asociación de héroes. No podía imaginarse cómo sería estar bajo el mando de Nezu, pero no creía que le gustaría. Midoriya se recostó en su silla, mirando al techo. No es que le cayera mal Nezu. Bueno, no era solo que le cayera mal Nezu, sino que en realidad no le gustaba trabajar para nadie. Esa libertad que provenía de estar solo, la responsabilidad, el riesgo, le gustaba. No tenía problema en trabajar con otras personas, pero recibir órdenes de ellas, especialmente de Nezu, qué quisquilloso. Al fin y al cabo, era un adolescente. La esencia de los adolescentes era ser quisquillosos, angustiados y pretender ser mucho más inteligentes de lo que realmente eran.
Midoriya se apartó un mechón de pelo de la cara y se incorporó, examinando la chaqueta. Si lo pensaba bien y no le gustaba, simplemente se lo diría a Nezu y lo cancelaría. Tenía tiempo antes del entrenamiento, así que era mejor tenerlo todo listo con antelación que intentar cambiar algo a última hora. Ya había pasado los 2 últimos días dándole vueltas para hacerse una idea. Midoriya dobló la chaqueta y ordenó sus cosas. Había tenido un buen día, aunque lento. Mañana tocaba más clases y entrenamiento, así que lo mejor sería acostarse temprano. Los informes sobre la actividad de la Yakuza en Mustafa tras la reciente pérdida de All Might indican que esta tendencia no va a detenerse. Sus ojos volvieron a la pantalla por sí solos, llamándolo de nuevo. Se acercó al ordenador y subió el volumen mientras las noticias continuaban. Ante el reciente aumento de la delincuencia, que se produce principalmente de noche en ciudades de todo Japón, se recomienda a los ciudadanos que permanezcan en sus casas con antelación. La Asociación de Héroes ha emitido un comunicado sobre esta nueva ola de delincuencia. Revenant miró las capturas de pantalla. Conocía esos edificios. Conocía esa escena. Estaba a menos de 10 minutos. Sería un viaje rapidísimo. Era tarde. ¿De verdad era buena idea, con todo lo que tenían planeado para mañana? La mayoría de sus armas seguían en la escuela. Ya ni siquiera llevaba su máscara. Nunca era demasiado tarde hasta que no hacía nada, y siempre podía dormir en clase. Además, Midoriya cogió su mochila, la dejó sobre la mesa y la abrió con una sonrisa nostálgica. Dentro de la bolsa había algunas armas que tenía pensado guardar en esa vieja chaqueta, pero encima estaba el familiar pañuelo de Kenny Ranger, que lo miraba como un viejo amigo. ¿Quién dijo que no llevaba mascarilla? Sí, lo hizo. Dijo que no tenía mascarilla. Joder, esto había sido una pésima idea. Revenant estaba sentado en lo alto de una escalera de incendios, frotándose el chichón en la nuca. Su máscara habitual lo habría protegido de este tipo de herida, y el cabezazo fue un giro inesperado. No se habría imaginado que una simple máscara pudiera marcar una diferencia tan grande en su desempeño habitual. ¿Sería por eso que solía rendir mucho mejor que los héroes? Midoriya contemplaba la ciudad. Las luces brillantes y el murmullo de la gente eran ensordecedores, pero les costaba llegar hasta su pequeño callejón mientras él se inclinaba sobre la barandilla frotándose la cabeza. Algo tan simple como un casco marcaba una gran diferencia en estos tiempos. Bueno, él nunca había intentado meterse en peleas como esta antes de tener un casco, así que realmente no lo sabía. ¿Cómo solía pelear de nuevo? El mundo parecía latir con fuerza y la noche se hacía cada vez más larga. Midoriya se tomó un instante para orientarse antes de bajar por la escalera de incendios y aterrizar suavemente en el callejón. Había logrado lo que se proponía, las cosas habían salido bien y ahora, todo había terminado. Midoriya se abrochó el viejo abrigo mientras salía del callejón, cerrando la parte central y remangándose las mangas sobre los guanteletes. Emprendió la marcha mientras se ajustaba la máscara, subiéndola para que solo le cubriera los ojos y dejara ver el maquillaje que se había aplicado en unos minutos. Midoriya se frotó la cara, intentando calmar el martilleo en su cabeza. Estaba cansado, mucho más cansado de lo que había pensado al principio. Salir así no había sido una buena idea. Su lucha no solo era torpe, sino que su defensa había empeorado mucho más de lo que creía. Incluso con el traje protector y todas sus sofisticadas armas, la mayoría aún en su escuela, seguía siendo solo un humano. Un humano débil y sin poderes. Tenía límites. Unos cuantos golpes fuertes y estaba muerto. Diablos, unos cuantos golpes leves en los lugares equivocados y estaba muerto. No solo tenía que ser bueno, tenía que ser cuidadoso, y ese tipo de imprudencia no se permitiría. Dios, qué idea tan estúpida. Simplemente estúpida. Midoriya dejó de lamentarse por lo sucedido y comenzó a mirar hacia adelante, deteniéndose en una esquina mientras los autos pasaban. Necesitaría un mejor estilo de lucha, al menos hasta que consiguiera un casco nuevo, e incluso después. Los tiempos serían difíciles en un mundo sin Yamato, y no podía seguir usando el mismo estilo de ataque y huida de antes. Cayó con unos pocos golpes, así que necesitaba golpear sin ser golpeado. Quizás usando más sus armas. Eran bastante buenas. Podría practicar más con Mao, mejorar su manejo, y luego, ¿qué tal el combate cuerpo a cuerpo? Mierda. Muchas peleas podían ocurrir a corta distancia en espacios reducidos. Como callejones.
Las armas no eran muy efectivas a corta distancia, y las suyas solían serlo aún más. El problema con sus armas creaba enormes ráfagas de aire que, a una distancia lo suficientemente corta, también lo alcanzaban, poniéndolo en desventaja. Midoriya se frotó la cabeza mientras cruzaba la calle. Quizás si aprendía algunos estilos de lucha nuevos, algo haría clic, pero ahora mismo no veía una solución clara. Sobre todo porque le dolía la cabeza como un demonio. Dejó de pensar por un instante al adentrarse en la ciudad, tomando un atajo por algunas calles concurridas para llegar más rápido a sus suburbios. Se abrió paso entre la multitud con la cabeza agacha, dejándose llevar por las sensaciones de la vida nocturna. Los brillantes estallidos de color de los edificios, el frío del aire nocturno en su rostro, el murmullo indistinto de la multitud. ¡Ayuda! Una sola palabra le llamó la atención. Miró hacia atrás. Había algunas personas detrás de él, pero estaban demasiado relajadas. Les faltaba la urgencia que había percibido, así que no eran ellos. Dirigió la mirada hacia afuera, echando un vistazo rápido a su alrededor. No estaba junto a un callejón, pero oyó algo, oyó a alguien, así que ¿quién? Un callejón. Al otro lado de la calle, un poco más atrás. Midoriya cruzó la calle y retrocedió con un paso ligero, llegando al callejón en apenas unos segundos para asomarse. Mientras sus ojos se acostumbraban a la poca luz, contó cabezas. 10 personas estaban de pie, 2 en el suelo. 2 estaban de cara a la calle, pero hablaban entre sí y no lo vieron. Eso no duraría mucho. Una de las personas en el suelo estaba tendida, la otra estaba acurrucada y llorando. Algo brotaba de la primera. Podría estar desangrándose. Midoriya asimiló todo esto en un instante mientras pasaba por el callejón, haciendo cálculos. Definitivamente debía intentar eliminarlos, pero 10 personas. ¿Podría hacerlo en su estado, después de aquella redada antidrogas fallida? Las 2 personas adicionales podrían convertirse en rehenes. ¿Podría brindar la atención médica que necesitaba a alguien que se estaba desangrando? Midoriya apenas se detuvo al pasar por el callejón, igual que todos los demás en esa solitaria calle. No. Ni siquiera podía hacer una sola de esas cosas, y mucho menos todo a la vez. Derribar a 10 hombres rápidamente, salvar a 2 personas y brindar atención médica simultáneamente. Era solo un humano. Por eso sacó el teléfono y llamó a los servicios de emergencia antes de entrar en el siguiente callejón. Esa debilidad fue la razón por la que puso su mejor voz inocente mientras explicaba la situación y la ubicación al entrar en el callejón y descoser el abrigo. Se remangó y flexionó las manos antes de subir. Giró el cuello para aliviar la presión mientras colgaba la llamada, dirigiendo su atención hacia arriba. Escaló el edificio rápidamente, usando los guantes y la estructura para llegar a la cima antes de lanzarse por el borde hacia la azotea. Se puso de pie rodando, se dirigió al otro extremo del edificio y miró hacia el callejón. 10 personas a las que neutralizar, dispersas por el callejón. 2 a las que salvar, atrapadas juntas y rodeadas. Un imbécil completamente superado por las circunstancias, observándolo todo y metiendo la mano en su abrigo. Esto iba a ser difícil. Siempre fue así. Midoriya sacó algo de la chaqueta. Una aguja. Una aguja larga, delgada y ligeramente transparente. El don que había pensado incorporar en su chaqueta anterior, Eres Pique, estaba cosido en esta. Hizo girar la aguja sobre su dedo, comprobando el peso mientras miraba hacia aquel callejón. Apenas pudo distinguir un brillo en las manos de algunos hombres. Cuchillos. Esto iba a doler. El don se agotó cuando la aguja se dispersó, lo que permitió a Midoriya comprender cuánto tiempo había durado. Tras la llamada, tardó solo unos segundos en llegar al tejado, pero le pareció una eternidad mientras Midoriya usaba su intuición y se anticipaba a los acontecimientos. Eran 10, y eso era un número considerable. Más de los que podía afrontar él solo. No se enfrentaría a 10. Solo se llevaría a uno. Ese del callejón, al fondo fumando. Se enfrentaría a ese tipo, y entonces solo tendría que enfrentarse a 9. 9 de ellos. Aún así, es un número considerable. Luego, se llevaría a los 3 que estaban más atrás, los que discutían en el fondo del callejón. Lo superaban en número, pero estaban discutiendo. No estarían preparados si él fuera lo suficientemente rápido. Así que sería rápido. Los eliminaría rápidamente y luego se enfrentaría a 6. 6 personas. El doble de lo que habría hecho. Con 2 cuerpos para usar como rehenes, eso podría ser demasiado.
Así que no aceptaría 6. Los ojos de Midori ya recorrieron el callejón. Las bolsas de basura. Grandes, pesadas y esparcidas por todas partes. Si lograba lanzar una, podría dividir aún más al grupo. Colocar algo grande entre ellos para separarlos, tal vez derribar a alguno, dejando la proporción en 5 contra 1 si tenía suerte. 5 a 1 como mucho. Eran probabilidades muy duras. Eso era suficiente para que lo atacaran por todos lados, con un enemigo de sobra. Aún así, tenía que proteger a la gente. No podía transigir en eso. Entonces tendría que eliminar primero a los que estuvieran más cerca de la gente. 2 de ellos estaban al frente del callejón, los 2 que casi lo vieron pasar. Si llegaba al grupo principal lo suficientemente rápido, podría acabar con los 4 antes de que los otros 2 pudieran venir a ayudarlo. Podría usar la bolsa de basura para dividir al grupo en lugar de intentar eliminar a alguien. Se la arrojaría, obligándolos a rodearla, lo que le daría un poco más de tiempo para ocuparse de los últimos 4, pero seguían siendo 4 personas. 4 personas enteras contra un punk sin poderes. Las armas que tenía no servían para espacios reducidos, como Rita, su hacha o el tanap. Eran poderosas, pero requerían mucho espacio para alcanzar ese poder. Eran pesadas y lentas. Demasiado lentas. Contra 1 o 2 personas, tal vez, pero contra 4. Entonces no se enfrentaría a los 4. Acabaría con ese, el que estaba en cuclillas justo encima de la niña que lloraba y jugaba con su cuchillo. Aplastaría a ese hombre de un solo golpe, un puñetazo directo a la espalda. Entonces quedarían 3. Eso lo derribaría, lo dejaría justo al lado de la gente, pero también lo convertiría en un blanco fácil para los otros 3. Estaría de espaldas a ellos, ¿y cómo podría defenderse si ni siquiera podía enfrentarlos? Entonces los enfrentaría. Eliminaría al primero de un solo golpe, un tiro aéreo al frente, y lo convertiría en un giro. Estaría frente a los 3 y presionaría al que estaba junto al primero, el que tenía la billetera. Ese no tenía arma, así que no estaría preparado si un cuerpo entero se estrellara contra él. Entonces quedarían 2. 2 tipos grandes. 2 tipos grandes y armados, parados a poca distancia del primero y del segundo. Tendría que eliminarlos a ambos a la vez si quería tener alguna posibilidad de ganar, y tendría que hacerlo rápido si quería hacerlo antes de que llegaran los 2 que estaban junto a la entrada del callejón. Sin el factor sorpresa. No estaba seguro de poder hacerlo, pero un tipo grande. Había derrotado a Mau. Luchó contra Miruko y salió ileso. Se enfrentó a All for One y sobrevivió. Podía vencer a un oponente. Y luego vencería a otro, así de simple. Se inclinó sobre el borde, encaramado en lo alto, mientras el viento lo empujaba peligrosamente hacia aquel precipicio. Habían transcurrido 10 segundos desde que llegó a ese borde, 10 segundos en los que realizó todos sus cálculos y estimaciones. ¿Fueron correctos sus cálculos? ¿Fueron precisas sus estimaciones? ¿De verdad podría hacerlo? Solo había una manera de averiguarlo. Ronin se puso el maquillaje antes de inclinarse aún más desde el tejado, saltando desde la seguridad sin dudarlo un instante, y zambulléndose de cabeza en el infierno una vez más, finalmente en casa. Capítulo 186. El otro lado. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los gritos desesperados se silenciaron cuando un cuchillo se clavó en el estómago del hombre. De repente, su voz se apagó. El impacto le robó el aliento mientras se inclinaba lentamente, con la mirada fija en el pequeño trozo de acero que sobresalía de su camisa. Las manos del hombre tantearon levemente, buscando infructuosamente el cuchillo y el brazo que lo habían atravesado con fuerzas menguantes, para luego flaquear al ser arrojado al suelo. Su esposa se acercó a él un instante antes de retroceder bruscamente, y otro trozo de acero afilado surcó el aire. Le cortó la mejilla, provocándole otro grito mientras se agarraba la cara y se echaba hacia atrás con todas sus fuerzas, pegándose a la pared del callejón presa del pánico. Por encima y alrededor de ellos se encontraban varios hombres, jugando con los cuchillos como si fueran juguetes. Una pared de sonrisas sádicas los rodeaba mientras los villanos se acercaban como tiburones. ¿Quieres hacer alguna tontería?, le preguntó uno de los villanos a la asustada esposa, con una sonrisa que apenas le llegaba a los ojos. Se inclinó hacia adelante, la agarró por la cara y presionó la herida. La mujer intentó negar con la cabeza, pero con su férreo agarre apenas podía moverse. ¿Y bien? ¿Lo harás? Anda, puedes contármelo. Se le hizo un nudo en la garganta.
Su respiración era entrecortada. Sus ojos se movían rápidamente, intentando encontrar alguna salida, pero no la había. Solo las caras sonrientes de los depredadores jugando con sus presas, arriba y abajo del callejón. Más allá del callejón. Sus ojos se fijaron en la entrada del callejón, más allá de todos los villanos, hasta la calle misma. Había gente ahí fuera, si tan solo alguien la viera. Si tan solo alguien se fijara en ella, entonces los héroes podrían venir. Los héroes podrían salvarlos, pero había gente fuera del callejón. Mucha gente, de hecho, que pasaba de largo sin siquiera mirarla. Simplemente miraban sus teléfonos, hablando entre ellos, en sus propios mundos, pero entonces. Un hombre pasó junto al callejón y, por un instante, miró. Un hombre con los ojos vendados cruzó la entrada del callejón y giró la cabeza, mirando hacia adentro. Sus miradas se cruzaron por un momento mientras él observaba la escena. Entonces el hombre desvió la mirada. Siguió caminando, pasando de largo el callejón sin siquiera echar una segunda mirada a nada de lo que había allí abajo. Fue entonces cuando la mujer se dio cuenta de que la gente no la echaba de menos, que tal vez habían oído los gritos de su marido y visto el atraco, pero que optaron por no darse cuenta. El villano aflojó el agarre en su rostro para que ella pudiera ver bien el frente del callejón, pero ya había visto lo que él quería que viera. Empezaba a comprender cómo funcionaba realmente el mundo. Su mano la atrajo hacia sí, devolviéndola al presente. ¿Estabas buscando a alguien? Aún esperaba respuesta a su pregunta anterior. Para recalcar su punto, acarició su mejilla con un dedo y luego abrió la herida que acababa de hacer. Y bien. Te escucho. Los demás hombres que estaban en el callejón se reían. Algunos observaban la escena con regocijo, mientras que otros miraban a su alrededor. Pero todos sabían cómo había terminado aquello. No era la primera vez que se enfrentaban a algo así. Eran unos profesionales. Cruzó la mirada con el hombre que la sujetaba por la cara. Eran los únicos ojos que se cruzaban con los suyos. Sus ojos eran fríos. Separado. Lo peor de todo era que su sonrisa comenzaba a asomar a sus ojos mientras la presionaba cada vez con más fuerza. Incluso respirar se le hacía difícil. Cualquier movimiento se le hacía difícil. Vamos, di algo. La sonrisa del hombre se amplió un poco más mientras le empujaba la cabeza contra la pared, tomándose un segundo más para disfrutar de esto. La mujer apenas podía responder. Una mezcla de dolor y desesperación la había dominado casi por completo, pero aún no habían terminado. Escuche, señora, solo estamos aquí haciendo nuestro trabajo. No es nada personal, de verdad. Dijo el villano principal con calma, tratándolo todo como si fuera una transacción comercial normal. Para ellos, lo era. Solo estamos aquí para enviar un mensaje, y alguien tiene que ser el mensajero. ¡Qué suerte tienes! Ahora, tal vez se te ocurran algunas ideas. El villano la apartó de la pared y la atrajo hacia él. La miró fijamente a los ojos mientras hablaba con calma, centrándose en los negocios. Puedes llamar a la policía. Puedes llamar a los héroes. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero más te vale recordar, choque. ¡Ac! Algo se movió en el callejón. Una mancha oscura cayó sobre uno de los criminales, una figura borrosa en la penumbra del callejón que lo envolvió por completo. Apenas pudo gritar cuando la figura se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo de un solo golpe. Queda 9. Toda la atención se centró en el alboroto que se producía al final del callejón, mientras todo quedaba en silencio. Los villanos miraban confundidos, la víctima observaba con una mezcla de miedo y esperanza. Gis. ¿Estás bien? SHK. La criatura entró en acción de repente. Objetos delgados volaron por el callejón en un instante, golpeando a los criminales que se encontraban más lejos, y en el mismo momento en que se estremecieron, la criatura cayó sobre ellos. Aunque lo vieron venir, apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando la oscura figura pasó entre ellos. Silenciosa, salvo por el impacto y los gritos de los hombres a los que derribó. Quedan 6. Un héroe. Mierda. Los villanos maldijeron mientras se ponían en marcha. Uno de ellos ya había sido abatido, y podrían tener un buen lío si aparecían más héroes. Los dos que estaban en la entrada del callejón comenzaron a correr para ayudar. ¡Pum! Algo cruzó el callejón a toda velocidad, embistiendo a los dos delincuentes que estaban al otro lado y haciéndolos retroceder antes de que pudieran siquiera darse cuenta de lo que sucedía. Los delincuentes tardaron apenas un segundo en comprender lo ocurrido, pero cuando volvieron la vista, la figura había desaparecido.
Los hombres se acercaron mientras miraban a su alrededor en el pequeño callejón. Detrás de los contenedores y las bolsas, en la escalera de incendios, tal vez detrás de los cuerpos. ¿A dónde había ido aquello? Apartaron la mirada por un instante. ¿Qué demonios? Los ojos del líder criminal pasaron de largo, y luego se enfocaron justo cuando esa cosa emergió. Voló desde arriba otra vez, literalmente volando mientras se deslizaba por las paredes como una especie de animal. Cruzó el callejón en un abrir y cerrar de ojos, directo hacia Fuwa-Aa. El criminal apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la figura oscura reapareciera, embistiéndolo y agarrándolo con un solo movimiento fluido. Fue levantado del suelo como una muñeca por un instante, luego algo brilló, CRAAC. ¡Oh! ¡Oh, mierda! El criminal fue lanzado hacia atrás con un solo golpe de aquella extraña figura, y la cosa no quedó ahí. Su enorme forma giró hacia otro criminal, extendiendo una larga extremidad que también lo golpeó. El segundo criminal cayó al suelo, estrellándose dolorosamente antes de poder comprender lo que estaba sucediendo. Quedan 4. Solo quedaban 2 personas en pie junto al monstruo. Un hombre se abalanzó con su cuchillo, intentando apuñalar a la bestia, pero una enorme garra metálica lo atrapó. Esta se cerró alrededor de su brazo, atrayéndolo hacia sí antes de estrellar sus cráneos contra los de su oponente y dejarlo caer al suelo. Gritó de dolor mientras rodaba por el suelo, pero no por mucho tiempo. Aquella cosa lo siguió inmediatamente, sacudiendo la cabeza por un instante antes de alzar de nuevo aquella horrible extremidad. ¡Crack! ¡Mierda! 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 El otro hombre ni siquiera intentó resistirse, corriendo hacia el callejón con todas sus fuerzas. Ni siquiera lo vio venir cuando algo voló por el aire y se le estrelló contra las piernas. SHK. SHK. SHHK. 2 agujas le perforaron las piernas por detrás, un destello de dolor hizo que cedieran. Cayó al suelo de repente, logrando echar una última mirada a aquella cosa que volaba por el aire hacia él. Su largo brazo estaba levantado, sus manos intentaron cubrirse la cara, alguien gritó, CRAAC. Quedan 2. Los 2 criminales que quedaban se levantaron del suelo, aturdidos y bastante confundidos. ¿Qué? ¿Una bolsa de basura? Uno de ellos pateó la bolsa de basura en un momento de frustración antes de volverse hacia el héroe Y. Mierda. El callejón estaba sembrado de cadáveres. Casi nadie se movía, salvo aquella cosa horrible que se cernía sobre uno de los criminales más corpulentos. Sus garras eran metálicas y afiladas, y relucían bajo la tenue luz de la calle. Su cuerpo se movía y se balanceaba con el viento, como una especie de fantasma sacado de una película. Su rostro era de un negro extraño que se negaba a mantener una forma, pero aún así podías sentir su mirada clavada en ti. Se alzó imponente sobre ellos por un instante, dejando caer a su última víctima mientras crecía sin cesar. Los atravesó, completamente inmóvil por un segundo, y entonces explotó. Saltó del hombre hacia los aires, extendiendo su cuerpo tras él como un par de alas mientras volaba por el aire. Volaba de pared en pared antes de extender sus extrañas alas, con las garras en alto mientras se abalanzaba sobre su presa. Intentaron huir. No llegaron muy lejos. No queda ninguno. El callejón no estaba tranquilo. La ciudad bullía justo afuera. El zumbido de las luces, el murmullo de la gente y el sonido de los pasos se oían a su alrededor, enmascarando los gritos de dolor y los gemidos de angustia que emanaban de aquel callejón. El callejón era sereno, como una imagen. Todo parecía congelado. Los criminales yacían esparcidos por el callejón, apenas moviéndose por el dolor. Las víctimas estaban apenas conscientes, mirando con una mezcla de horror y asombro. Y eso. La figura oscura se alzaba al final del callejón, sobre sus 2 últimas víctimas. Su cuerpo, semejante a una tela, ondeaba al viento. Se yergue como un titán sobre ellas, sus garras apenas visibles en la penumbra, pero aún poderosas. Entonces, solo un poco, giró. La víctima, aún consciente, lanzó un grito de terror, retrocediendo instintivamente cuando aquella cosa se acercó. Se movió por el callejón como un fantasma, pateando algo del suelo con indiferencia y agarrándolo en el aire con facilidad. Llevaba un palo largo apoyado en el hombro, el mismo con el que había golpeado a tantas personas sin esfuerzo. Se pegó a la pared, encogiéndose mientras aquello se acercaba, pasó de largo junto a ella y se dirigió directamente hacia su marido. Se agachó sobre él, lo volteó y comenzó a trabajar.
No pudo ver lo que hizo, pero no tardó mucho. Un minuto después se detuvo, se levantó de nuevo y la miró fijamente. Sintió que el corazón se le paraba al contemplarlo, con un rostro que nunca llegó a parecer del todo humano. Claro que existían mutantes, pero la forma en que su rostro se movía constantemente como una máscara era desconcertante. Entonces se movió hacia ella, lentamente esta vez. Ella retrocedió, pero ya había llegado a la pared del callejón, intentó hacer ruido pero su boca estaba congelada, cerró los ojos con miedo. Ella podía sentirlo. Aunque no pudiera verlo, podía sentirlo sobre ella, presionándola como una manta. Su enorme forma se acercaba cada vez más, hasta que, podía sentirlo, pero no era lo que pensaba. Algo ligeramente húmedo presionaba contra su mejilla, provocándole un leve escozor. Con nerviosismo, abrió un ojo cuando la figura oscura le presionó un pequeño paño contra la mejilla herida, limpiándola en silencio. Ambos permanecieron sentados en silencio durante unos segundos mientras el aparato funcionaba. Ella estaba demasiado atónita para hablar y el aparato no tenía nada que decir. Sin duda, fue un momento extraño. No tardó mucho en terminar. Metió la mano en su cinturón y sacó un vendaje con un guantelete metálico. En lugar de intentar abrir el paquete él mismo, se lo dio. Ella miró el vendaje un instante, luego alzó la vista hacia la figura con una mezcla de confusión y alivio. Realmente no entendía lo que acababa de suceder. La figura se irguió de repente, mirando fijamente al final del callejón. La víctima alzó la vista, sorprendida, y luego dirigió su mirada hacia el fondo del callejón para ver qué era lo que miraban. Al borde del callejón, una multitud comenzaba a formarse mientras la gente observaba lo que sucedía adentro, pero la noche se iluminó lentamente con luces rojas y azules. El agudo sonido de una sirena rompió el estruendo de la ciudad cuando un héroe se abrió paso entre la multitud. Se acabó. Realmente se acabó. La víctima soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo, sintiendo como la tensión abandonaba su cuerpo mientras se apoyaba contra la pared. Se giró hacia el héroe que la había salvado, por muy aterrador que pareciera. Gracias. Pero allí no había nadie. Se detuvo un instante para observar más a su alrededor en el callejón mientras llegaban más héroes y oficiales, pero no había rastro de la figura oscura. Luego alzó la vista hacia el cielo y, por un instante, pudo verlos. Una figura oscura se alzaba sobre el tejado, enorme e inexpresiva contra el cielo nocturno. Permanecía tan inmóvil que la mirada la pasaba de largo, observando la escena en silencio. La miraron. Ella no sabía cómo lo sabía, pero lo presentía. Se quedaron mirando fijamente un instante antes de que la figura se girara con un gesto teatral, desapareciendo de nuevo en la oscuridad de donde habían venido sin decir palabra. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar tras los héroes y rápidamente atendieron a todos. Nadie iba a morir, al menos no esta noche. La víctima, un hombre, había recibido atención de emergencia y, aunque la situación era delicada, se recuperaría. Los villanos serían arrestados. La herida de arma blanca en la víctima masculina era prueba suficiente, además de la extorsión y su pertenencia a la Yakuza. Las pruebas eran suficientes para todos ellos. El único cabo suelto que nadie lograba atrapar era la persona que lo había hecho todo. El culpable debía ser muy fuerte para derribar a 10 hombres a la vez. Incluso a los héroes les costaba mucho acabar con tantos. El delincuente fue rápido. La policía recibió una llamada y se movió lo más rápido que pudo, pero incluso en esos pocos minutos, el delincuente los redujo a todos él solo. Los villanos no podían describirlo, estaban completamente delirantes. Hablaban del culpable como si fuera una especie de monstruo. Por cómo lo describían, cualquiera pensaría que lo habían encerrado en una jaula con uno de esos Nomu. Un monstruo de 3 metros de altura con brazos enormes que destrozaban a un hombre con cada golpe. ¿Y podía volar? ¿Volverse invisible? En serio, menuda tontería. Las víctimas no estaban mucho mejor. El hombre perdía y recuperaba la consciencia intermitentemente y no estaba en condiciones de responder preguntas. La mujer solo dijo que era un héroe, pero ningún héroe coincidía con la descripción del culpable. Además, no había nadie en el lugar del crimen. ¿Qué clase de héroe huía después de haber cometido el delito? Pero había algo. Algo había entrado en ese callejón, algo había dejado fuera de combate a esos villanos, y algo les había infundido un miedo terrible a cada uno de ellos. El detective Tsukachi estaba a punto de terminar su informe sobre la escena del crimen.
Si bien la jubilación de Olmig había provocado un aumento considerable de la delincuencia, el vigilantismo era un problema que no había repuntado con la misma rapidez. Se habían dado algunos casos aislados, pero eran la excepción, no la regla. Bueno, es mejor para nosotros. El compañero de Tsukachi también estaba a punto de terminar su informe y echaba un último vistazo a la escena. Héroes o justicieros, los malos acaban arrestados. Un justiciero es un tipo malo. El vigilantismo sigue siendo un delito. Lo más lógico era creer que se trataba de la obra de un justiciero. ¿Quién más podría haber sido, después de todo? Sin embargo, la cuestión no era si era un justiciero, sino quién era ese justiciero. Al fin y al cabo, casi nadie coincidía con la descripción. Nadie, excepto una persona. Una persona a la que la mayoría creía muerta. El mismísimo supervigilante, ¿así que no querías que el Ronin volviera? El compañero de Tsukachi le lanzó una mirada curiosa que Tsukachi no se atrevió a devolverle con sinceridad. Bueno, si tiene que ser un justiciero, mejor que sea él, dijo Tsukachi, buscando excusas, pero sin poder ocultar la verdad. Casi todos los policías apreciaban al Ronin siempre y cuando no tuvieran que enfrentarse a él. Prácticamente ningún daño material. Un control que parecía más que humano, casi mecánico. Un sólido cero alerones tanto para el villano como para la víctima. Era el héroe perfecto, y ni siquiera era un héroe de verdad. Pero Ronin había desaparecido hacía más de un mes. Desde múltiples patrullas nocturnas hasta una ausencia que se prolongó durante semanas, la mayoría de los oficiales asumieron que el justiciero había muerto en algún callejón oscuro. Luego descubrieron que en realidad podría haber fallecido en algún bosque mientras trabajaba para la UA, pero todo eso se había encubierto. Los detalles de lo que realmente le sucedió al héroe eran vagos y, en el mejor de los casos, no había mucho que se supiera. Tuvo un incidente hace aproximadamente una semana que podría haber sido él, pero si realmente regresó, si realmente estuviera vivo. Estás sonriendo, detective Tsukachi. Vamos, ¿dónde está tu profesionalismo? Le recriminó su compañero con fingido desdén, señalándolo con el dedo y extendiéndole la cinta amarilla. Tsukachi pasó por debajo de la cinta mientras ambos se dirigían al coche. ¿Quién sabe? Bajó un poco la intensidad mientras abría el coche y se acomodaba. Quizás simplemente me alegra escuchar buenas noticias después de todo esto. Amén. ¿Oíste que Stein ha vuelto? ¿Mancha? Mierda. Amén. Tsukachi se detuvo un último segundo para observar aquel callejón. Estaba tan limpio que apenas se notaba que hubiera ocurrido algo allí, salvo por la cinta amarilla. Era su cuarta escena del día. Con el índice de criminalidad disparándose, los héroes se veían cada vez más sobrecargados. Incluso con tanta actividad, parecía que esta ola de crímenes no tenía fin. ¿Y ahora Ronin, el mismísimo Ronin, podría haber regresado? Tsukachi nunca había conocido al justiciero en persona, al menos que él supiera. Pero había oído hablar de él. Un héroe a la antigua usanza. Un ejército de un solo hombre capaz de enfrentarse a cualquiera de los 10. Una leyenda a la que el crimen mismo temía. Podría haber regresado. El detective negó con la cabeza, pero no pudo borrar la sonrisa mientras arrancaba el coche y comenzaba a alejarse de la escena del crimen. Habló en voz baja, casi para sí mismo. Amén a eso. Midori ya estaba sentado en su habitación, agarrándose la cabeza mientras repasaba el desastre que acababa de ocurrir. Intentó enfrentarse a 10 hombres, pero lo único que consiguió fue parecer un completo idiota. Literalmente se estrelló contra el primer tipo, derribándolos a ambos al suelo. Fue duro, pero funcionó. Luego intentó enfrentarse a los 3 siguientes y, joder, fue un desastre. Pensó que estarían demasiado sorprendidos para defenderse, y vaya si se equivocó. Usó su judo para lanzarlos unos contra otros, pero cometió un error de cálculo y le dio un cabezazo a uno de ellos. Justo después se dio cuenta de que darle un cabezazo sin casco era una estúpida idea. Llegó tarde con el quinto criminal, el que estaba junto a la chica. El criminal podría haber intentado usarla como rehén si se demoraba demasiado, lo cual era un gran problema, pero luego se precipitó demasiado y terminó golpeándolo. Esto significaba que estaba demasiado cerca para usar el kanab y tuvo que retroceder entre ataques. La secuencia de derribos había salido bien, al menos.
Terminó el quinto asalto con 2 golpes, superó el sexto prácticamente sin obstáculos y también eliminó al séptimo con bastante rapidez. Aunque parte de esa velocidad se debió a que, accidentalmente, volvió a usar un cabezazo. El octavo tipo intentó huir y Midoriya falló estrepitosamente. Lanzó 4 agujas y la mitad de ellas pasaron volando a saber dónde. Tuvo suerte de no haberle dado a nadie por accidente, esas agujas podían doler muchísimo. Y después del octavo solo quedaban 2, los que estaban más cerca del borde del callejón. Midoriya estaba muy preocupado de que desaparecieran entre la multitud si tardaba demasiado, así que se apresuró de nuevo, y terminó agarrándolos a ambos por la cabeza y haciéndolos tropezar a los 3. Él mismo incluido. Todos cayeron al suelo en ese momento, y vaya si dolió. Tuvo suerte de caer sobre los otros 2, si no, podría haberse desmayado. ¡Qué idiota! En resumen, quedó en ridículo. Toda la pelea fue un desastre total de principio a fin, incluso después de que terminara. Midoriya se ponía la bolsa de hielo en la cabeza mientras estaba sentado en su escritorio, repasando la escena por última vez y analizando minuciosamente su actuación. Había tenido demasiada prisa. Incluso después de que terminara la pelea, seguía con prisas. Intentó prestarle primeros auxilios al tipo, pero llevaba sus nuevas protecciones para los brazos y accidentalmente rompió el vendaje por la mitad, así que tuvo que conseguir uno nuevo. Luego, a la chica le aplicó la solución limpiadora en la herida, pero no quiso romper una segunda venda por la mitad, así que simplemente se la dio. Se quedaron mirando el uno al otro por un segundo y él se sintió como un completo idiota. Fue tan incómodo. Todo estuvo bien, no hubo ningún problema. Fue solo una lección. Ahora sabían que los cabezazos eran una parte mucho más importante de su estilo de lucha de lo que habían pensado. Parecía que realmente necesitaban el casco más de lo que creían, además de aprender a ir un poco más despacio. Midoriya miró la hora. Tenía razón, no era momento para autocompasión, por muy mal que se hubiera portado. Podía hacerlo mejor. Lo haría mejor. Con sus ideas claras y la concentración a flor de piel, el joven justiciero se puso manos a la obra para preparar la habitación. Colocó una pila de ropa en el centro, agarró un lápiz con ambas manos y se preparó. Tenía mucho trabajo por delante antes de poder volver a llamarse Ronin, ¿verdad? Respiró hondo y alzó la espada para el primer golpe. Sin estilo, solo forma,